Hola, yo soy Nayade Quiñones, soy enfermera, pero hace unos 10 años estoy completamente dedicada a las terapias complementarias y hoy día estoy aquí para hacer una serie de videos cortitos, ojalá, ojalá quede cortito y no tan largo, para que conversemos de cosas de la vida desde la mirada de las constelaciones familiares, que es a lo que yo me dedico, aparte de otras cositas. Ya tenemos otros videos donde hemos hablado de cómo fluir en la vida, del padre, la madre. Hace 10 años que yo me dedico completamente a esto y quería compartir con ustedes un poco lo que yo he aprendido en este transcurso, en este caminar, tanto en mi búsqueda personal como sanación para mí, y como me enamoré de esta técnica, después quise aprenderla y empecé a constelar. Y ahora actualmente atiendo personas y además hago clases, enseño a otras personas también a constelar. Así que nada, bienvenidos. Si te interesa te puedes suscribir en mi canal y también dejarme un like y dejarme temas que te gustaría que yo tocara desde la mirada de las constelaciones, que es una técnica que desarrolló un filósofo y psicoterapeuta llamado Bert Hellinger. Es una herramienta. Yo siempre digo que a mí me parece más bien una filosofía que trabaja los problemas que nosotros podemos tener, los síntomas, buscando en la familia y en el orden de los sistemas familiares y también de los sistemas más grandes, las causas de estos síntomas. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros tenemos una enfermedad o tenemos un síntoma o pasa algo en nuestra vida, podría ser que esto se debiera a que hay algo que no está ordenado y que no permite que la vida fluya o que la energía y el amor fluya. Hellinger decía que el amor sigue al orden. Por eso acuñó lo que se llaman los órdenes del amor. Y cuando nosotros hablamos de constelaciones familiares, hablamos también de orden y de los órdenes del amor. Los órdenes del amor son tres, que son pertenencia, orden y jerarquía, y el equilibrio entre el dar y el recibir. Hellinger decía que cuando se rompen estos órdenes, las personas se enferman o hacen síntomas. Hoy día vamos a hablar sobre los niños. Personalmente, cuando yo trabajo con los niños, digamos, pequeñitos, no sé, escolares, preescolares, generalmente trabajo con los padres. ¿Por qué? Porque nosotros desde la teoría sistémica o desde las constelaciones familiares sostenemos que los hijos la mayoría de las veces hacen los síntomas de las cosas que los padres o los abuelos o incluso otros ancestros no han podido resolver en su vida. Por ejemplo, si una pareja está teniendo problemas, es muy posible que los niños hagan síntomas de los problemas que papá y mamá no han podido resolver. Si una mamá está todavía enganchada con un primer amor, es posible que los hijos, incluso los hijos ya adolescentes o adultos o ya muy grandes, hagan el síntoma de que esta mamá no ha podido resolver el tema con un primer amor antes de papá. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, así como también en la Biblia, a veces para los católicos, por ejemplo, dice que los pecados de los padres los pagan los hijos. Bueno, es algo más o menos así, guardando obviamente la diferencia. Un poco lo que no ha podido resolver una generación anterior a nosotros, generalmente los que vienen
tienden a buscar solución o a buscar equilibrio. Y eso en todo orden de cosas. Entonces puede ser que existan temas que nosotras como mamás o que los papás de los niños no hayan resuelto en su propia historia. O incluso puede ser que nuestros padres, es decir, los abuelos, tengan cosas pendientes que luego las generaciones nuevas, futuras, se hacen cargo. ¿Por qué? Uno dice, pero qué injusticia, o sea, ¿por qué mi hijo tiene que hacerse cargo de algo que yo no he podido resolver? Y la respuesta es porque muchas veces, debido a eso que sucedió, nosotros tenemos la vida. Les pongo un ejemplo chiquillo. Por ejemplo, una abuela que estaba enamorada de un joven y este joven se va a la guerra y en la guerra fallece, entonces esta abuela se casa con quien nosotros conocemos como nuestro abuelo. Nosotros tenemos la vida debido a que esa abuela perdió a su primer amor. Entonces a lo mejor las nietas o los nietos honran de alguna manera a ese primer amor, ¿ya? Que es este pololo que se fue a la guerra y que falleció, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? Las generaciones nuevas de alguna manera deben su vida o el destino que tienen debido a estas historias que han ocurrido. A veces ni siquiera sabemos qué historias han ocurrido. Entonces se dice que todo lo que nosotros excluimos, lo que no conocemos o lo que no se ha honrado produce un síntoma. ¿Y quiénes hacen los síntomas del sistema? Los niños, los jóvenes, los hijos, ¿ya? Los nietos. Entonces, por ejemplo, cuando tengo que trabajar con niños, generalmente invito a que vengan los papás y las mamás, ¿no? Y trabajamos para el niño con la mamá y con el papá. Porque cuando el niño hace un síntoma, en general, quien no se está haciendo cargo de algún tema, que puede ser consciente o puede que tú no sepas que hay un tema pendiente, es mamá y papá. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hemos visto a través de las constelaciones familiares es que muchos niños con trastorno de déficit atencional, con hiperactividad, están conectados con algún ancestro que ha fallecido en situación violenta, asesinatos o muertes con mucha agresión en el sistema familiar. Los niños con trastornos del desarrollo también están relacionados con destinos trágicos de algunos ancestros y así sucesivamente. Hay muchos síntomas que podemos encontrar en nuestros hijos que se generan en algún destino, a veces puede ser de tu abuela. Anne Anselin Schwarzenberg, que es una consteladora, una terapeuta, decía que los niños o los jóvenes hacen los síntomas o lloran las lágrimas que no se lloraron atrás. De alguna manera, por ejemplo, si una abuela es violada, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, después una nieta o una bisnieta tiene un accidente y se rompe, y tiene un accidente que le afecta a su vulva o que rompe su himen a cierta edad cuando la abuela también fue violada. Son cosas muy sutiles, a veces no conocemos las historias de nuestras familias, pero nuestros hijos nos están recordando que esas historias están vivas y que esas historias, y debido a esas historias, nosotros estamos aquí. De alguna manera podemos decir que es un poco injusto, pero como yo les contaba, también es una forma del alma y del alma también del sistema familiar al que nosotros pertenecemos, que honra de esta manera las historias que nos hicieron ser quienes somos y nos trajeron al mundo. Por lo tanto, cuando tú trabajas con tu hijo, trabajas con tu hija, cuando tu hijo pequeño, cuando tu hijo preescolar, escolar están con síntomas, generalmente a quien te tienes que mirar es a ti misma o a ti mismo como papá o como mamá.
Esto no desde el lugar de la culpa, sino desde un lugar de autoconocimiento, un lugar de compasión y un lugar de profundo amor a quienes vinieron antes que nosotros. Nosotros decimos que cuando los niños comienzan a hacer síntomas es porque el sistema familiar está gritando, está pidiendo integrar al excluido, resolver un conflicto, que hay algo que está pidiendo ser resuelto, hay algo que está pidiendo ser integrado, que hay algo que necesita ser sanado en nuestro sistema familiar, en nuestro inconsciente familiar y también probablemente en el inconsciente colectivo. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, en que miremos un poco la violencia que se está dando en los colegios. Si nosotros pensamos que los niños y los adolescentes, los jóvenes, son quienes hacen el síntoma, pero quien tiene el problema son los adultos, los padres, la sociedad, entonces pensemos por qué estos niños, por ejemplo, están haciendo este síntoma de tanta agresividad en los colegios. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir nuestro propio sistema familiar, nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en nosotros que nuestros niños se están comportando de esa manera? Asimismo, en nuestras familias, cuando el niño tiene un problema, tenemos que volver a nosotros y ver qué es lo que este síntoma que está mostrando mi hijo me quiere decir. ¿Qué es lo que yo necesito revisar en mi propia historia, en mi relación con mis padres, en la historia del papá de nuestros hijos? ¿Cómo está? Por ejemplo, muchas veces los niños hacen síntomas de las cosas que están pasando en pareja, ¿ya? No voy a profundizar en este tema, pero hay patrones que aparecen de repente en los niños cuando papá y mamá no están bien, cuando la relación de pareja, cuando la relación sexual entre la pareja, por ejemplo, está con conflicto, los niños hacen algunos síntomas. ¿Ya? Entonces, les quiero invitar a que no desde la culpa, pero sí desde la responsabilidad como nosotros los grandes, podamos mirar esto. Ahora, la pregunta es ¿por qué esto ocurre? Ya les comenté que esto ocurre para poder honrar las historias de las cuales nosotros venimos, pero también ocurre porque el niño o la niña en el fondo es absolutamente dependiente del sistema familiar al que pertenece. O sea, mi hijo, mi hija, o tú cuando eras pequeñito, tú no podías elegir a qué familia perteneces o dónde querías ir, tú no podías trabajar, tenías un sistema, eras inmaduro, tenías un sistema nervioso inmaduro, incompleto. Recién a los 21 años estamos completamente listos para salir a la vida, todos nuestros órganos, toda nuestra psique, todo está listo para que nosotros tengamos una vida. Entonces, el niño o la niña lo que necesita es pertenecer a una familia, pertenecer a un sistema, pertenecer a una sociedad, y una de las formas es ser leal a lo que ese sistema, a lo que los papás, a lo que la sociedad le está pidiendo. Por lo tanto, los niños y las niñas, los jóvenes no tienen mucha libertad de elegir a quién hacerle caso. Eh, por eso decimos que las verdaderas víctimas son los niños, porque en los adultos siempre la víctima puede transformarse también en un perpetrador, pero los niños no tienen posibilidad de decir, mira, mamá, no me gusta la forma en la que me estás criando. ¿Ah? O no puedes decir, sabes que es abuela, siento que tú tienes temas pendientes y que no lo has resuelto, por favor, resuélvelo. No, un niño no te va a decir eso. Un niño va a hacer lo que sea necesario para pertenecer al sistema, porque si él no pertenece al sistema, muere. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro niño interior también es totalmente leal a nuestros padres. Y muchas veces, a pesar de que tienes 50, 60, 30 años, sigues adentro teniendo una niña, un niño que es completamente leal a tus papás, a tus mamás, a tus abuelos o al sistema al que pertenece o a la sociedad a la que pertenece. Hacer esta transformación significa traicionar un poco, o sea, cambiar estas lealtades, a veces tóxicas, a veces que te enferman, significa también
traicionar un poco el lugar donde creciste o el sistema del que vienes. Hacer un cambio de conciencia, abrirte a nuevas experiencias y abrirte como hijo, como hija, como nieta, a pensar distinto, a hacer un camino diferente, también significa un poco traicionar el lugar donde tú te criaste. Y hay dos formas de hacerlo. En la adolescencia lo hacemos enojados. Los adolescentes se oponen a los grandes, pelean y quieren expresarse, quieren decir, este soy yo, y es algo bueno que lo hagan, porque es una búsqueda de saber quiénes son. Mientras que los niños también de repente hacen una especie como de rebeldía y entonces lo llevamos al psicólogo y decimos, este niño es rebelde, un síndrome oposicionista, mi niño no hace caso, mi niño es hiperactivo, mi niño... Y en realidad lo que el niño está haciendo es mostrar que hay, a un nivel inconsciente, por supuesto, mostrar que hay una forma diferente de hacer lo que estamos haciendo. Creo que eso es a grandes rasgos lo que yo quería comentarles hoy día. Los niños, los jóvenes no tienen mucha libertad para elegir a quién es leal o qué es lo que ellos repiten. Esto es por sobrevivencia, también es por lealtad a sus padres, a sus abuelos o al sistema al que pertenecen. Y somos nosotros los adultos quienes estamos llamados a hacernos cargo, a resolver, a mirar el sistema. Yo también he visto, y lo voy a decir, he visto a padres que tienden a llevar al niño como, mire, arrégleme el niño, por favor, no es el niño que yo quiero o no es el niño que el sistema educativo. Muchos profesores, el colegio, el sistema educativo dice, bueno, llevo este niño, dele pastillas, arréglelo porque no es un niño que se inserta. Me invito yo también como mamá, como apoderada, a mirar más allá y a ver qué es lo que nos están queriendo decir. E invito también a los profesores a ver más allá, qué es lo que pasa. Ojo, las constelaciones también pueden hacerse a nivel de colegios, a nivel de instituciones. Entonces, muchas veces yo he trabajado con colegios, con cursos de colegio. Había una vez un curso de niños que todos estaban teniendo problemas con sus madres y que estaban siguiendo a una profesora. Y el problema era que muchas mamás en el curso habían tenido pérdidas gestacionales. Vamos a hablar de eso en otra oportunidad también. Hay muchos temas interesantes que podemos conversar, pero también el tema de no ser vistos porque mamá está en una depresión, porque perdió una guagüita o porque me ven en el lugar de la guagüita que se perdió, del hermanito que no nació. Bueno, y estos niños, había muchas madres que habían perdido hijos y estos niñitos preescolares estaban haciendo el síntoma de las mamás que no habían hecho el duelo gestacional. Y coincidió que la educadora también tenía un duelo gestacional no resuelto. Es increíble cómo sincrónicamente los sistemas, me refiero a la familia, el colegio, la sociedad, se van uniendo. No hay, yo le digo que son sincronías, no nos juntamos porque sí. Entonces, quiero invitarnos a que miremos a nuestros niños, a que le demos una segunda vuelta, a que no tratemos de arreglar a los niños, porque lo que ellos están haciendo como un acto de amor es mostrarnos lo que nosotros no hemos podido ver. Eso por hoy. Quizás podríamos terminar con un pequeño ejercicio. Si eres mamá, si eres papá, te invito un poquito a cerrar los ojos, a poner a tu hijo delante de ti y le puedes decir, querido hijo o hija,
yo soy la mamá o yo soy el papá. Yo me hago cargo. Gracias por mostrarme esto que no había visto. Ahora yo me hago cargo. Y también puedes ponerte frente a tu madre y decirle, o a tu padre y decirle, mamá, papá, ustedes son los grandes. Y yo era la pequeña, yo era la niña, yo era el niño. Yo no me puedo hacer cargo de las cosas de ustedes. Así como mi hijo o mi hija no puede hacerse cargo de mis cosas. Como dice Hellinger, el amor sigue al orden. Nos vemos en otra oportunidad. Besos.